Mi nombre es Ángel Hernández, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy les vengo a exponer sobre la hipoteca y la anticrece. La hipoteca tradicional o hipoteca inmobiliaria es un derecho real constituido en seguridad y crédito en dinero sobre los bienes muebles, quedando esto en poder del deudor. La hipoteca recae en principio sobre los bienes inmuebles, pero la ley permite también hipotecar ciertos bienes muebles que tengan asientos fijos, los cuales pueden ser aeronaves y buques. El concepto legal de la hipoteca está contenido en el artículo 1877 del Código Civil venezolano, el cual expresa en su primera parte que la hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio del acreedor, para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Entre las características de la hipoteca inmobiliaria tenemos que es un derecho real de garantía, que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación, constituyendo trabas para impedir el enajenamiento de la cosa que está destinada a responder a título de crédito o de derecho. Se entiende también que la hipoteca es un derecho accesorio, porque en virtud de que existe, se presume la existencia y validez de una obligación principal a la cual ésta garantiza. La hipoteca no le otorga el derecho al acreedor de uso, goce y disfrute de la propiedad hipotecada. Solemnidad. El contrato de la hipoteca es un contrato solemne, ya que esta es necesaria de escritura y registro para que éstas puedan surtir sus efectos y ser eficaces. Es un derecho especial. Es un derecho especial porque para que este pueda tener efecto, la hipoteca, además de la publicidad, se requiere la designación especial de los bienes sobre los cuales estos van a recaer. La hipoteca tiene de carácter que es indivisible, a diferencia de la hipoteca mobiliaria. La hipoteca mobiliaria, los elementos del contrato de la hipoteca, como todos los contratos, son el consentimiento, capacidad y poder, objetivo y causa. Ahora sí, la hipoteca mobiliaria es un derecho constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio del acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Entre las características de esta figura, lo que es de la hipoteca mobiliaria, la realidad, que es un derecho real mueble, por el cual el objeto que se refiere y porque así lo determina la ley. Es un contrato accesorio, ya que denota la existencia de una obligación principal sin la cual ésta no pueda subsistir. La subrogación real es la acción y efecto de sustituir una cosa por otra. A diferencia de la hipoteca tradicional, la hipoteca mobiliaria es totalmente divisible. En caso, también es especial y solemne de acuerdo a las características también de la hipoteca inmobiliaria.
En cuanto a su forma de extinción, tenemos por vía de consecuencia, que al igual que todos los contratos, estas se pueden extinguir, como ya lo dijimos, por vía de consecuencia, que pueden ser el pago, la novación, la compensación, la confusión y la dación del pago. Por vía principal, por lo que es la vía principal, tenemos que se pueden extinguir independientemente de la extinción de la obligación principal de acuerdo a las circunstancias expresadas en el artículo 1907 del Código Civil venezolano, con excepción de lo expresado en el artículo 1865 del Código Civil venezolano. Entre estos tenemos lo que es la renuncia del acreedor, ya por el pago del precio de la cosa hipotecada, por la extinción de términos que en ella se hayan limitado, por el cumplimiento de la condición resolutoria que en ella se hayan puesto, En este mismo orden de ideas tenemos también lo que es la anticresis, que es un derecho real. La anticresis, que es un derecho real en el cual el deudor pone en posesión al acreedor con la autorización de percibir los frutos y imputarlos anualmente a los intereses del crédito. En este mismo orden también tenemos las características de la anticresis. Se entiende que la anticresis es un derecho real, ya que se perfecciona con solo la entrega de la cosa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1855 del Código Civil venezolano, pero no otorga ningún derecho sobre la cosa al acreedor, sino sobre los bienes, sino exclusivamente sobre los bienes, sobre los frutos que el bien inmueble produzca. Es unilateral, ya que solo las obligaciones resultantes de este tipo de contrato surgen al acreedor, ya que se le impone la obligación de imputar los frutos en primer término a los intereses y en segundo término al capital de la deuda. Este tipo de contrato es de carácter accesorio, ya que está dirigido a garantizar el cumplimiento de una obligación principal proveniente de un contrato anterior. Es conmutativo, ya que las partes están en conocimiento de las obligaciones que les corresponden a cada una de ellas desde el momento que se constituye el contrato. Es sucesivo, porque requiere de un tiempo sumamente prolongado para lograr los objetivos económicos propuestos por las partes. Es de carácter oneroso, porque su finalidad es satisfacer una obligación o una deuda preexistente. En ese mismo orden también tenemos la extinción de la anticresis. La anticresis, como todo contrato accesorio, se extingue por dos formas: por vía de consecuencia y por vía principal. Por vía de consecuencia tenemos que esta opera como por cualquier motivo de que se haya extinguido la obligación principal. En segundo término tenemos que por la individualización de la anticresis, solo se extingue por la cancelación total de la deuda.
En tercer término tenemos que si el deudor adquiere una segunda deuda, después de la constitución de la anticresis, se hace exigible que la anticresis no se extinga hasta que se cancela la segunda deuda. Es importante también resaltar que esta se rige en todos los casos de nulidad absoluta relativa. En vía principal tenemos que, en vía principal, en primer término, se entiende que la anticresis se extingue, la extinción del contrato de la anticresis puede ocurrir basándose en todos los modos de extinción de los contratos, a saber a esto, en el derecho común, los cuales en primer término sería el vencimiento de término contractuales o legales, el cumplimiento de condiciones en ellas expresadas, la pérdida del objeto de la anticresis, la renuncia del acreedor del contrato de la anticresis, la declaración de quiebra del constituyente de la anticresis, cuando ha habido abuso por parte del acreedor en el contrato de la anticresis, y cuando el constituyente del derecho de la anticresis fue extinguido por cualquier motivo. Muchas gracias. Espero que esta información les sirva de mucho.